Bienvenidos y bienvenidas al curso de Introducción a Base de Datos y PHP MySQL. En este módulo número 7 vas a aprender realmente qué es base de datos y lo que son gestores de base de datos. De la misma forma vas a conocer la diferencia entre lo que vendría a ser SQL y no SQL. Bien, entonces vamos a iniciar con el módulo número 7, que básicamente vamos a hablar de base de datos y PHP MyAdmin, ¿ya? Bien, lo primero que tenemos que definir es precisamente qué es una base de datos. Quizás muchos de ustedes ya conocen, quizás algunos quizás no los conozcan. Y bien, una base de datos es como una cajita en los cuales nosotros vamos a almacenar diversos tipos de información. Si se recordarán, en este caso nosotros hemos visto la parte de análisis en el cual tenía datos de ingreso, datos de proceso y datos de salida, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa información procesada, es decir, los datos que hayan sido recopilados y hayan sido procesadas, se va a guardar en la base de datos. La base de datos, en pocas palabras, va a ser la recopilación de la información. Y esa información va a estar estructurado y va a estar organizado de acuerdo al tipo de dato que en sí se requiera. Como por ejemplo, si nosotros estamos recopilando una cantidad de notas de estudiantes, obviamente estamos enfocando a un tema específico, es decir, a un tipo de dato. En este caso, tipo de dato sería entero, ¿verdad? O en este caso de tipo flotante, decimal. Entonces, más que todo nosotros cuando utilizamos la base de datos tenemos que ordenar la información o tenemos que estructurar en una tabla, ya que esa tabla va a tener sus propios, en este caso, atributos y propiedades, ¿no? Entonces, como les mencionaba, una base de datos nos va a servir para poder nosotros mismos organizar de acuerdo al tipo de dato que se viene, ¿ya? Dentro de los cuales existen varios tipos de base de datos, pero los más conocidos y que los más utilizados son bases de datos relacionales y no, en este caso, base de datos no relacionales o también conocido no SQL. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos en qué consiste. La base de datos SQL o relacionado o relacional significa que es un lenguaje de programación que se utiliza casi todas las bases de datos relacionadas para consultar, manipular y definir los datos. Entonces, una base de datos relacional precisamente está estructurado por una tabla. ¿Y qué significa eso? Si bien es cierto, nosotros tenemos una tabla más o menos de esta manera. Esta tabla va a tener sus propios, en este caso, su propio clase y de la misma forma va a tener sus propios atributos y finalmente sus propios métodos. Entonces, cuando yo hago referencia a lo que vendría a ser atributos, hago referencia a la parte de sus características de una clase. Y lo que vendría a ser métodos, hago referencia a lo que vendría a ser, en este caso, a algo que va a ejecutarse o algo que se va a realizarse. Por ejemplo, si nosotros tenemos una clase llamado, digamos, vehículos, más o menos de esta manera, entonces, ¿qué características puede tener un vehículo? Un vehículo puede tener quizás el tamaño. ¿Qué más puede tener un vehículo? Puede tener el color y entre otras, ¿verdad? Esas características nosotros lo vamos a llamar como atributos. Pero estos atributos, gracias a estos atributos, nosotros vamos a tener aparte de ello sus métodos. Los métodos es básicamente algo que se va a interactuar, algo que va a estar en constante interacción. Entonces, ¿qué es lo que realiza un auto? ¿Qué es lo que realiza un auto? Un auto precisamente puede, en este caso, frenar. ¿Qué más puede realizar un auto? No sé, quizás en este caso acelerar la velocidad, ¿no? Entonces, todo eso es lo que estoy mencionando, se va a llamarse métodos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de SQL, es decir, de base de datos relacionales, precisamente nosotros vamos a utilizar tablas. Esas tablas nos va a permitir a nosotros ordenar de acuerdo al tipo de dato que tiene cada atributo, es decir, el tamaño, el color, muchos atributos que en sí nosotros podemos definir. Otro ejemplo muy sencillo, por ejemplo, de un empleado, vamos a hacer por aquí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a definir? Miren,
Cuando nosotros definamos dentro de una tabla, vamos a hacer así. Miren, imaginemos que esta tabla se va a llamarse clase empleado. ¿Ok? Entonces voy a decir empleado, de esta manera. Precisamente, esta tabla empleado va a tener sus propias propiedades y sus métodos. Entonces, recuerda que cuando nosotros hablamos de atributos, estamos haciendo referencia a sus características de la clase empleado. Entonces, ¿qué es lo que puede tener un empleado? Puede tener su nombre, puede tener su apellido. ¿Qué más puede tener el empleado? Puede tener su DNI, de la misma forma puede tener su celular y cosas así. Entonces, eso es lo que estoy definiendo, se va a llamarse atributos, sus características de la clase empleado. Aparte de ello, nosotros vamos a tener en este caso, sus métodos, algo que se va a interactuar. Entonces, ¿qué métodos nosotros podemos definir dentro de un empleado? Quizás el empleado puede registrarse. ¿Qué más puede realizar un empleado? Puede eliminar, ¿ok? Eliminar y un montón de cosas puede realizar. Entonces, de color rojo son básicamente, en este caso, sus atributos de la clase empleado. Y mientras del color azul van a ser sus métodos. Entonces, gracias a estas tablas, lo que son las bases de datos relacionales están conformados por tablas, ya que en ello se va a estructurarse de forma correcta según al tipo de dato que tiene. Entonces, SQL, o en este caso base de datos relacional, es básicamente un lenguaje de programación que mayormente nosotros vamos a utilizar para poder realizar consultas, para poder manipular los datos. De la misma forma, para poder eliminar, para poder crear vistas, para poder ejecutar consultas, quizás para poder acceder a los datos que nosotros queramos o quizás recuperar. Los más principios que nosotros tenemos que tener en cuenta son estos tres pilares que nosotros podemos realizar con lo que vendría a ser con base de datos relacionales. ¿Qué es lo que podemos realizar? Manipular. Podemos manipular los datos, asimismo podemos consultar. Cuando nosotros hablamos de consultar, precisamente nosotros podemos realizar lo que vendría a ser eliminar, asimismo actualizar. ¿Qué más podemos realizar? Registrar. Todas esas interacciones nosotros podemos realizarlo con la base de datos relacionales. Lo mismo también lo podemos realizar con la base de datos no relacionales. Pero la diferencia que existe aquí simplemente es lo siguiente. Es que el SQL relacional, o en este caso base de datos relacional, es lo que va a utilizar tablas. Gracias a esas tablas se va a ordenar los datos. Pero si es que nosotros hablamos acerca de SQL no relacional, o también conocido no SQL, básicamente está orientado que esta base de datos va a almacenar diversos tipos de datos. Combinado, por ejemplo, puede almacenar documentos, gráficas, de informaciones. Todo mezclado puede almacenar la base de datos no relacional. Mientras que la base de datos relacional solamente almacena un tipo de dato específico, ya sea entero, todo string, todo flotante, todo ellos, pero por tablas obviamente. Pero en este caso en NoSQL lo que va a realizar es que me va a almacenar todo tipo de datos. Ok, entonces en este caso lo más ventajoso que tiene en este caso la base de datos no relacional es precisamente que tiene mayor rendimiento. De la misma forma, mejores datos, costos reducidos y tiene una gran velocidad más rápida de lo que vendría a ser en este caso cuando hablamos en el mercado, ¿no? Entonces, la diferencia es simple y cuanto en este caso que en relacional se utilizan tablas, pero en no relacional no se utilizan las tablas. Solamente hace una mezcla de todos los datos, todo tipo de datos lo va a almacenar. Entonces, precisamente eso es lo que va a realizar lo que vendría a ser los dos tipos de datos, ¿no? Entonces, podemos decir que en este caso la base de datos SQL va a almacenarse en tablas, pero la base de datos no SQL se va a almacenarse basado en documentos, ¿no? En documentación, algo así, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podemos definir también lo que vendría a ser los motores de base de datos. Cuando nosotros hablamos acerca de motores de base de datos, estamos hablando precisamente a numerosos gestores de base de datos que precisamente nos permite almacenar
en este caso, también acceder la información, ¿no? Es decir, que nos va a permitir mayormente almacenar y de la misma forma hacer consultas, acceder a la información. Entonces, nosotros tenemos los motores de base de datos de estos dos tipos de, en este caso de base de datos, ¿no? SQL y no SQL. Dentro de SQL nosotros vamos a encontrar lo que vendría a ser este tipo de motores de base de datos, lo que son MySQL, SQLite, SQL Server, que vendría a ser de Microsoft, MariaDB. Esos son básicamente SQLs relacionales, ¿ok? Dentro de ellos también tenemos los motores de búsqueda no relacionales, que precisamente sería MongoDB, Azure, CosmosDB, ArangoDB y entre otros de base de datos que nosotros podemos considerar. Entonces, esos serían los motores de base de datos. ¿Y cuál es lo que nosotros vamos a utilizar? Precisamente para poder continuar con ello, lo que quiero precisar es lo siguiente. ¿Qué empresas actualmente utilizan base de datos relacional y no relacional? Entonces, ¿en qué casos yo puedo utilizar estos tipos de bases de datos? Cuando yo quiero realizar un sitio web o una aplicación para, en este caso, que sea adaptativo para diferentes dispositivos, ¿no? Nosotros podemos utilizar base de datos relacional. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estructurar los datos de acuerdo al tipo de dato que tiene cada atributo. Entonces, en este caso, mayormente las empresas pequeñas, como por ejemplo, digamos, si tienes una tiendita y quieres crear un sitio web, obviamente vas a utilizar una base de datos relacional y puedes utilizar cualquiera de estos motores de base de datos, MySQL, cualquiera de los cuatro. Incluso existen un montón de motores de base de datos, no solamente lo que está aquí. ¿Y en qué casos yo puedo utilizar lo que vendría a ser no SQL o base de datos no relacionales? Por ejemplo, Facebook, Twitter utilizan los bases de datos no relacionales. ¿Por qué razones? Porque cuando nosotros ingresamos a la red social de Facebook o Twitter, ¿no? Cuando nosotros ingresamos en ello, precisamente nosotros vemos diversos tipos de información, como imágenes, textos, diferentes tipos de formato de imágenes y entre otros, ¿verdad? Entonces, en este caso, los bases de datos no relacionales mayormente es usado por las redes sociales, ¿no? Como le mencionaba, por Twitter, Facebook, entre otras redes sociales que existen, ¿no? De la misma forma se puede utilizar para aplicaciones más avanzadas, que mayormente quiera hacer una combinación de diversos tipos de datos, ¿no? No solamente de un tipo de dato, es decir, de manera formateada, sino de combinado o mezclado, ¿ok? Aparte de eso, vamos a tener la parte de qué es un sistema de gestión de base de datos. Un sistema de gestión de base de datos, o también conocido en siglas DVDBMS, es básicamente como un componente que a nosotros nos va a ayudar a poder supervisar o hacer control a nuestras bases de datos. ¿Cómo así? Es que se fijan en esta gráfica, nosotros tenemos una gráfica muy sencilla, en los cuales tenemos por este lado una base de datos y en el centro está nuestro sistema de gestión de base de datos. ¿Y qué es lo que nosotros podemos realizar con ello? Cuando ustedes son usuarios, ¿qué es lo que pueden realizar? Mediante el sistema de gestión de base de datos, ustedes pueden supervisar los datos. Pueden supervisar, pueden controlar, pueden manipular, todo lo que quieran pueden realizar mediante el sistema de gestión de base de datos. Eso es lo que te permite, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, un app, por este lado otro app, en los cuales tú puedes supervisar de una manera sencilla. Aparte de eso, ¿qué es una base de datos MySQL? Una base de datos MySQL es una base de datos relacional, ya que nosotros dentro de ello vamos a utilizar tablas, lo que son nombre de la clase, los atributos y sus propiedades de cada tabla. Entonces, ¿qué hace tan especial a MySQL? Como les mencionaba, es uno de los motores de base de datos que mayormente es utilizado a nivel de sitios web, de páginas web, ¿no? Como quieran llamarlo. Entonces, mayormente en este caso, cuando nosotros vamos a utilizar este tipo de datos relacional, básicamente nos va a servir para poder almacenar datos. En este caso, de diferentes tipos de datos, ¿no? Lo que vendría a ser de tipo entero, de tipo string, de tipo text, de diferentes tipos de formatos. Y de la misma forma, este tipo de base de datos, MySQL,
básicamente es compatible con diversos tipos de sistemas operativos, ¿no? Como Linux, Mac, Microsoft, ¿no? De Windows. Asimismo, nosotros vamos a realizar el uso de tablas. ¿Para qué lo vamos a utilizar esas tablas? Precisamente para poder organizar de forma universal, para poder estructurar de acuerdo al tipo de dato que tiene cada atributo. De la misma forma, es segura y cuenta con muchísima documentación. Si bien cierto, es uno de los más utilizados cuando ustedes quieran crear su sitio web o algún sitio que esté basado en ello, lo pueden utilizar este base de datos MySQL. ¿Ok? Entonces, precisamente nosotros vamos a utilizar, en este caso, este motor de base de datos, pero enfocado precisamente con PHP Cuando nosotros hablamos de PHP estamos hablando de una aplicación web que mayormente nos va a servir para poder administrar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a administrar? Vamos a administrar todo lo que nosotros vayamos realizando para poder crear las tablas, para poder crear sus atributos, sus propiedades de cada campo. Entonces, mayormente esto nos va a ayudar a administrar el motor de búsqueda de base de datos de MySQL, ¿no? Si estamos utilizando PHP Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener PHP Si bien cierto, es un software en este caso de forma gratuita que tú puedes utilizar para que puedas iniciar con administrar lo que vendría a ser tu base de datos. Entonces, para poder descargar esta aplicación, básicamente tú tienes que descargarte tu aplicación de SAM, ¿no? Del SAM. Cuando tú instalas el SAM, precisamente ya viene incorporado para que se pueda visualizar esta aplicación y para que puedas gestionar o administrar tu base de datos, ¿ya? Entonces, en caso que aún no tienes instalado, simplemente vas a irte a la página oficial de lo que vendría a ser phpMyAdmin.net. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a utilizar para poder administrar nuestra base de datos en los cuales vamos a trabajar. Para ello vamos a conocer la sintaxis para poder conectar nuestra base de datos con lo que vendría a ser con el motor de búsqueda de MySQL. Ok, entonces para poder realizar eso tenemos que utilizar un servidor local, como les mencionaba, ya sea un servidor local WAM, SAM y entre otros servidores locales que existen. Como nosotros estamos trabajando precisamente con el servidor SAM, es lo que vamos a trabajar con ello. Entonces, la sintaxis es muy sencillo para poder conectar una base de datos. Lo primero que tenemos que realizar es eso. Definir MySQL sub-connect, que sería una sintaxis que viene ya predeterminado para poder hacer una conexión a la base de datos. Luego vamos a definir el nombre del servidor, es decir, si estamos utilizando SQL Server, estamos utilizando quizás el motor de búsqueda de MySQL, de Oracle, lo que fuera, tenemos que especificar en el servidor. Una vez especificado, tenemos que dar el nombre del usuario que tiene ese servidor. Si es que no tuviera, bueno, por defecto viene en root, creo me parece. Y finalmente tenemos que dar la clave. Recuerda que la clave va a ser precisamente como una contraseña de tu servidor local. Ok, entonces en este caso de la base de datos o del motor de búsqueda que estás utilizando, del motor de base de datos que estás utilizando, ¿no? Entonces, el usuario va a ser el nombre del usuario de la base de datos. Por defecto, generalmente vienen todas las bases de datos con el usuario root. De esta manera bien. Y por defecto, la contraseña o el password o la clave viene vacío. En sí tú lo puedes poner la seguridad, pero como nosotros vamos a realizar de manera práctica, lo vamos a trabajar sin lo que vendría a ser sin el password o clave, ¿ya? Entonces, el primer paso para que puedas conectar la base de datos con el motor de base de datos MySQL, vas a hacer lo siguiente. Cuando tú creas un archivo, digamos conexión.php o base de datos.php, tienes que escribir dentro de la sintaxis esto. Servidor, que sería igual a localhost. Si en caso estás trabajando con otro tipo de servidor, también lo tienes que cambiar ahí. El usuario, por defecto, en este caso en phpMyAdmin, en motor de búsqueda de MySQL, viene en root. Y la clave generalmente viene vacío, no tiene clave. Y eso, bueno, lo podemos cambiar, ¿no? Una vez que en sí hayamos realizado, tenemos que conectar MySQL Connect, el nombre del servidor, que sería la variable servidor, el nombre del usuario, en este caso, tuviéramos otra variable, lo podemos poner, ¿no? Y la clave de lo que vendría a ser en este caso,
de nuestro base de datos. Ok, esto sería una de las formas de conectar la base de datos desde PHP. Ok, una vez que nosotros hayamos realizado, simplemente tenemos que conectar en este caso al servidor MySQL, ¿no? Entonces, cuando nosotros realicemos de manera satisfactoria, tiene que salir un mensaje algo como esto: conexión satisfactoria. Si en caso que está diferente, que tenga errores, nos va a salir el otro, en este caso el otro mensaje, por ejemplo sería no fue exitoso, algo así. Entonces, más o menos de esta manera es que nosotros podemos conectar de una manera sencilla a nuestro base de datos, en este caso del motor de búsqueda de MySQL, ¿ya? Perfecto. Muy bien, hasta aquí entonces vamos a... Ya bien, entonces para poder conectar una base de datos, sí, hay un montón de infinidad de cosas que en sí nosotros podemos realizar. No solamente de lo que estoy mencionando puedes conectar. Hay un montón de formas de conectar una base de datos. Pero lo que voy a realizar es utilizando una sintaxis de MySQL subguión abajo connect, ¿no? Y dentro de ellos tenemos que poner las variables para la conexión a la base de datos. Entonces lo primero que tienen que realizar es precisamente irse a su, en este caso a su buscador del Windows, y van a presionar en SAM Control Panel, ¿ok? Van a abrir el administrador de lo que vendría del SAM. Una vez que ustedes hayan abierto, lo que van a realizar es aquí, van a ejecutar lo que vendría a ser el Apache para poder trabajar o para que corra el código PHP, y vas a activar MySQL, ¿ok? O como quieras pronunciarlo, simplemente activas estar los dos. Tiene que estar en verde para que pueda correr, ¿ok? De esta manera debe de salir. Incluso nos muestra los puertos, de qué manera están los puertos y todos ellos, ¿no? Una vez que está de forma satisfactoria, cerramos la ventanita y nos vamos a ir a este equipo y directamente nos vamos a disco local C. Presionamos. Si en caso tu SAM está instalado en disco local E, D, lo que fuera, tienes que ir a ese archivo, a esa carpetita, ¿ya? Una vez que tú hayas realizado ese proceso, vas a presionar en el SAM. Luego te vas a htdoc y listo. Dentro de los cuales vamos a crear lo que vendría a ser una carpeta con cualquier nombre que deseemos. Voy a crearlo clase 07, ¿ya? Clase 07, de esta manera. Clase 07. Una vez que hayas creado, simplemente arrastras la carpetita al Visual Studio Code o al editor de código que tú estás utilizando. Perfecto. Una vez que jales, simplemente te va a aparecer esta interfaz. Perfecto. Muy bien. Hasta el momento, todo genial, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a realizar es básicamente hacer en este caso, la conexión a la base de datos. Pero para poder realizar una conexión satisfactoria, tenemos que crear nuestras propias tablas dentro del administrador de PHP MyAdmin. Entonces, para ello simplemente minimizamos y directamente nos vamos a ir a la parte del buscador del Windows y vas a abrir nuevamente el SAM. ¿Ok? Una vez abierto, vas a tener que irte a la parte que dice Admin de MySQL. Vas a presionar en el botoncito Admin. Presionamos en el admin y automáticamente te va a abrir una pestañita algo como esto que se va a mostrar ahorita, ¿ok? Entonces, vamos a esperar que cargue. Ahí está. Nos muestra esto de aquí. Lo voy a ignorar. ¿Listos? Te aparece de esta manera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que estás observando, esto de aquí, básicamente es un software para poder administrar lo que vendría a ser los bases de datos, para poder crear las tablas, para poder consultar y todos ellos para poder realizar. Entonces, lo que te estuve hablando es básicamente de este software, ¿no? De PHP MyAdmin, que servía para poder administrar la base de datos, ¿no? Entonces, lo que vamos a realizar ahorita es simplemente irnos a la parte de lo que dice nuevo. Este botón nuevo precisamente es para poder crear lo que vendría a ser una nueva base de datos. En este caso tenemos que tener claro estos dos puntos. Nosotros podemos crear una base de datos de dos maneras, mediante la interfaz o mediante la consola en este caso de SQL. Entonces, para ello simplemente lo voy a realizar de dos formas. Lo primero que voy a realizar es mediante consulta de SQL. Para ello simplemente te vas a ubicar en lo que dice SQL por este lado. Presionamos en SQL y te aparece como un espacio en este caso del código que te permite escribir, ¿verdad? Entonces, dentro de los cuales tú puedes escribir sintaxis SQL.
dentro de ello vas a escribir sintaxis SQL. Entonces, para poder crear una base de datos, simplemente vas a escribir create database, ahí está. Vas a ingresar el nombre de la base de datos que se va a crear. Voy a crear, por ejemplo, aquí clase 07, de esta manera. Estoy diciendo que me cree una base de datos con el nombre 07, ¿ok? Es decir, la clase 07. Este es nombre de la base de datos, no confundir con el nombre de la tabla, ¿ya? Entonces, una vez que tú hayas escrito este trozo de código de SQL, simplemente te vas a ir a la parte de continuar. Cuando tú presionas, básicamente lo ha creado una base de datos nuevo. Miren, aquí tenemos una base de datos nuevo que hemos creado ahorita. Miren, clase 07. Eso es lo que hemos puesto, ¿verdad? Entonces, tú puedes crear mediante SQL o mediante la interfaz. No hay ningún problema. Y lo que yo hago generalmente, a modo de práctica, es por mediante SQL, que sería por este lado. Entonces, simplemente ya hemos creado la parte de la base de datos, que ahorita si es que yo presiono en clase 07, no hay nada, está vacío. Entonces, simplemente voy a volver a SQL y voy a escribir. Para poder usar esta base de datos, lo que dice clase 07, nosotros podemos escribir use clase 07, ¿ok? Clase 07. Pero cuando tú estás seleccionando la base de datos, ya no es necesario escribirlo. Entonces, simplemente para poder crear una tablita súper sencillo, ¿no? Entonces vamos a realizar. Miren, voy a irme a la presentación que está por aquí y vamos a crear la parte de lo que vendría a ser en este caso una tablita, ¿ya? Voy a crear en este caso una tabla. Bien, aquí tenemos una tabla que se llama categoría, por este lado, y una tabla que se llama productos. Entonces, como les decía, create database es para poder crear la base de datos. El use es para usar la base de datos que hemos creado. Entonces, para poder crear una base de datos tienes que realizar de esa manera. Para crear una tabla tienes que escribir create table, el nombre de la tabla, vas a abrir lo que son los paréntesis y dentro de los cuales vas a escribir las instrucciones, es decir, en este caso, los atributos que tú lo vas a dar. ¿Ok? Entonces, en este caso, los atributos sería concat, codcat, nomcat, esos serían sus atributos y cada uno de ellos tiene su tipo de datos. Este es de tipo de datos de tipo entero y el nombre de la categoría sería de tipo varchar o string, ¿no? De 45. Not null, not null. Entonces, vamos a crear esta base de datos, no mejor dicho, esta tablita categoría, ¿ya? Entonces, simplemente voy a irme a la parte de lo que vendría a ser en este caso, a mi SQL de lo que estuve realizando ahorita. Entonces simplemente nos ubicamos allí para poder realizarlo sin ningún problema, ¿ya? Entonces voy a minimizarlo y nos vamos aquí. Entonces para poder crear una tabla simplemente puedes escribir create table, ¿ok? Create table de esta manera. Y vas a escribir el nombre de la tabla. Puedes poner cualquier nombre, categoría, usuario, no sé, Juancito, lo que fuera. Entonces dentro de paréntesis que tú has creado tienes que escribir lo que son sus atributos. Como te mencionaba, sus atributos de una tabla precisamente van a ser sus características de la clase categoría. ¿Ya? Entonces, como nos estaba mostrando en lo que vendría a ser en este caso, en la presentación, tenemos que crear un ID y lo que vendría a ser el nombre de la categoría. Entonces voy a crear por aquí un ID. Este ID lo que escribí precisamente es el nombre del atributo. Int, cuando yo pongo int, significa que yo estoy diciendo que este atributo esté de tipo entero. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo precisamente aquí. ¿Ok? De esa manera. ¿Ya? Ahí tengo mi atributo que se llama ID. Incluso podemos poner ID categoría o code categoría como estaba mostrándose, ¿verdad? Lo voy a realizar con otro nombre, ¿ya? De esta manera. Perfecto. Una vez que tú hayas escrito, simplemente puedes decir que este ID sea de primary key. Cuando yo hago referencia al primary key, foreign key, es lo siguiente. Siempre en una tabla, precisamente nosotros vamos a tener lo siguiente. Mira, voy a irme al Excel para poder explicar rápidamente, ¿ya? Ya que no estamos en la base de datos, pero bueno, para que puedan entender, ¿ya? Bien, vamos a... Ahí está, listo. Entonces,
precisamente nosotros vamos a tener una tablita que se va a llamarse categoría, ¿no? Una tabla que se va a llamarse categoría. Esta tabla categoría va a tener sus atributos, o también conocido como lo que vendría a ser características o propiedades de la clase categoría. Luego va a tener sus métodos, pero generalmente nosotros no vamos a ingresar métodos cuando nosotros creamos. Los métodos lo vamos a interactuar con el usuario. Entonces, precisamente lo que voy a realizar es así. Entonces, esta tablita categoría, lo que va a tener es, básicamente va a tener dos atributos. ¿Qué atributos va a tener? Va a tener su atributo ID y va a tener su atributo que sería nombre de la categoría, ¿verdad? Nombre, categoría, voy a poner ya, o cualquier nombre o categoría así. Entonces, estamos diciendo que estos son sus atributos de la tabla categoría. Ok, entonces simplemente voy a ponerlo de esta manera. Y aparte de eso, esta ID va a tener el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato será el ID generalmente? Ok, entonces aquí lo voy a poner el nombre para que me puedan entender. Aquí tipo de dato. Y por este lado voy a ponerlo lo que vendría a ser, si es el tamaño de lo que vendría a ser de cada campo. Listo, entonces, ¿qué tipo de dato generalmente va a ser ID? Recuerden que el ID siempre debe ser algo que no se debe de repetir, algo que debe ser único. A eso nosotros lo vamos a llamar primary key. Cuando nosotros hablamos de primary key, estamos hablando que no se debe de repetir. Por ejemplo, cuando nosotros tengamos o tenemos cada uno de nosotros DNI, ¿verdad? O si están de otros países, tienen, ¿no?, a similar a una identificación de cada persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene una identificación? Tiene el número de DNI, el nombre, fecha de nacimiento, lugar, lo que fuera, ¿verdad? Pero te pregunto, ¿qué característica o qué atributo es lo que no se repite de cada persona? O sea, es decir, con de Juan y Pepito, ¿qué es lo que no se repite? El nombre se puede repetir, ¿verdad? Apellidos también se puede repetir. El DNI básicamente no se repite en la identificación del documento. ¿Ok? Generalmente, pero nosotros podemos crear un ID para que no se pueda repetir. En este caso, que sea un valor único. ¿Qué tipo podemos poner? Tipo entero, ¿ok? Tipo entero, incluso podemos poner en el tipo varchar, en este caso de tipo string. ¿Qué tamaño podemos poner? Podemos poner 11 caracteres, entre otros, ¿ya? Entonces, en este caso estoy diciendo que el ID va a ser mi primary key, mi llave primaria, ¿ya? Llave primaria. Entonces, el ID va a ser mi llave primaria. El nombre, categoría, como nosotros vamos a escribir textos largos, es decir, quizás si es producto, por ejemplo, abarrotes, dulces, cosas así, tenemos que escribir ciertos caracteres. Entonces, como va a ser ciertos caracteres, yo puedo decir varchar. Varchar, ¿cuánto? ¿Tamaño de cuánto? En este caso, ¿qué tamaño podemos definir? Solamente me permita hasta 20 caracteres. Si es que llega más de 20 caracteres, que me lo obvie, que me lo corte. Eso es lo que estamos diciendo con el tamaño. ¿Ya? Entonces, esta categoría puede ser, en este caso, primary key. No. ¿Por qué razones? Porque ya tenemos la identificación de esta categoría. Incluso lo podemos poner ID categoría, así. O category, cualquier nombre que deseamos. Entonces, de esa manera es que en este caso funciona lo que vendría a ser una tablita, ¿ya? Entonces, lo cual va a tener lo que vendría a ser el nombre de la clase, que sería, o de la tabla, categoría, va a tener sus atributos, ¿ok? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, el foreign key se utiliza mayormente para poder relacionar dos tablas, es decir, unos con los otros, ¿no? Entonces, eso lo vamos a realizar más adelante, ¿ya? Bien, voy a minimizarlo y listo. Entonces, ahora vamos a crear lo que hemos hecho, ¿ya? Entonces, lo voy a llamar ID de tipo entero. Y esto que esté, básicamente, que sea único, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos diciendo. Pero para que sea único, ¿qué es lo que tenemos que escribir? Primary key. Entonces, voy a decir, en este caso, que tenga un tamaño 11. Que tenga un tamaño de 11. ¿Ok? De esta manera. Y no se repita. Que no me reciba valores nulos. Not null. ¿Ok? Not null. Que sea de llave primaria. Primary key. Ahí está.
cuando yo escribo dentro de ello me está autocompletando, ¿no? Es lo más adecuado de ello. Una vez que tú hayas escrito, para que puedas crear otro atributo tienes que poner coma. Debajo de ello nos decía nombre, categoría, ¿verdad? Nombre de la categoría, ahí está. Como nosotros vamos a ingresar textos largos, como por ejemplo de 10 caracteres, 15 caracteres, lo que fuera, voy a decir varchar de 20, de tamaño 20. Entonces, ¿esto va a ser primary key? No. ¿Me va a recibir valores nulos? Voy a decir not null, ¿ok? Not null, que no me reciba valores nulos, que me salga error. Listo. Hasta el momento ya terminamos. Entonces, hemos creado una tablita que se llama precisamente tabla categoría, que tiene sus atributos ID y nombre categoría, ¿ok? Tipo de dato, tipo entero, tipo string o varchar, tamaño 11, tamaño 20, not null, primary key. Para no confundirles, le voy a borrar este not null, ¿ya? Listo, entonces, el ID que no se va a repetir, es decir, el atributo que no se debe de repetir, es básicamente el ID, primary key. Por esas razones que estamos poniendo. Una vez que nosotros hayamos realizado esto, simplemente podemos ejecutar, ¿ok? Podemos ejecutar. ¿Cómo lo ejecutamos? Simplemente de la siguiente manera. Ok, voy a borrarlo esto, listo. Una vez que ustedes hayan creado así, simplemente van a ir a la parte continuar. Listo, me dice que se ha devuelto un conjunto de valores vacíos. Si te fijas en este apartado, yo no tenía una tabla, pero ahora ya tengo una tabla que se llama categoría. Entonces, la base de datos se llama clase 07 y mi tabla se llama categoría. Pero si es que yo presiono en categoría, ¿qué es lo que pasa? Miren, los atributos nos aparecen. El atributo que se llama ID y nombre. Hemos creado lo que vendría a ser en este caso sus atributos. Si es que yo presiono en la parte de estructura, en la parte superior, me va a aparecer de qué tipos yo he creado lo que vendría a ser mis atributos. Miren, cuando tiene una llavecita amarillita o naranjita, como quieran apreciarlo aquí, estamos diciendo que este atributo va a ser de primary key, llave primaria que no se va a repetir. Más abajo tenemos nombre categoría. Entonces nos dice aquí tipo de dato, entero, tamaño 11. Tipo de dato, nombre categoría, varchar o string 20. Coteamiento, eso luego lo vamos a ver ya. Entonces ahí tenemos, hemos creado dos atributos. ¿Y cómo yo puedo agregar datos dentro de él? Para poder agregar simplemente nos vamos nuevamente a SQL. Entonces, para poder agregar ciertos productos, o en este caso una categoría en sí, lo que tenemos que escribir es lo siguiente. Insert into, el nombre de la tabla. Después de escribir insert into, tenemos que poner el nombre de la tabla. ¿Cómo se llama en la tablita? Categoría. Ahí está, categoría. De esta manera. ¿Ok? Una vez que nosotros hayamos realizado, tenemos que poner de esta manera. ¿Ya? Perfecto. Después de ello, vamos a decir que nos cree. Entonces, para que pueda crear, simplemente vamos a añadir qué es lo que nosotros queremos que se añada. Pero como nosotros solamente hemos creado dos atributos, tenemos que poner dos. Voy a poner uno, comita, y luego voy a decir el nombre de la categoría. Se va a llamarse, por ejemplo, dulces, ¿ya? Dulces, ahí está. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Yo estoy diciendo lo siguiente. ¿Se recuerdan que nosotros hemos creado una tablita? Una tablita que se llamaba create con dos atributos, ¿verdad? El primero que están viendo aquí, el 1, hace referencia al ID. El segundo hace referencia al nombre de la categoría. Una vez que tú hayas realizado de esta manera, ¿no? Simplemente puedes crear. Esta es una de las formas, pero lo que tienes que realizar es precisamente hacer referencia en la parte que te dice, en lo que vendría a ser en este caso, con la estructura de tu categoría. Mire, entonces tienes que copiar el ID, nombre de la categoría. Voy a copiarlo estos dos. ¿Okay? Nombre, categoría. Me voy a SQL nuevamente. ¿Ya? Entonces simplemente aquí abajito voy a decir insert into. Nombre de la categoría se llama categoría. Entonces vamos a decir values
y dentro del values vamos a ingresar lo que vendría a ser los datos que queremos que se ingrese. Entonces, antes de ello vamos a ingresar lo que son sus atributos. ¿Qué atributos tenía la tabla categoría? ID, luego ¿qué más tenía? Tenía nombre categoría. En value tenemos que ingresar los datos. Primer dato, como es entero el ID voy a poner 1. Luego voy a poner en comilla doble o simple el nombre de la categoría. Voy a ponerlo aquí, por ejemplo, dulces, como lo que estaba antes. Y listo. Voy a borrarlo esto de aquí. Vamos a borrarlo. Perfecto. Listo. Entonces voy a ejecutarlo. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí me falta una T. Listos. Voy a ejecutarlo si realmente es cierto. Continuar y me dice una fila insertada. Si nos vamos nuevamente a la parte de categoría, presionamos en categoría. Básicamente ya se nos añadió una categoría. Miren, tiene un ID, nombre de la categoría dulces. Nuevamente, nos vamos a SQL y voy a borrar todo esto. Insert into lo que realiza es que me agrega datos en la tabla. Entonces simplemente voy a poner insert into, nombre de la tabla que se llama categoría. Y los atributos ID, nombre, categoría, values, para poder ingresar los datos que yo desee. Como va a ser básicamente 2, voy a ponerlos. El ID va a ser 2. Nombre de la categoría se va a llamarse, por ejemplo, a ver qué le pongo. Artefactos, por ejemplo. Artefactos. Y voy a continuar. Vamos a continuar. Mire, continuar y listo. Se ha insertado. Voy a volver a categoría y ya tengo 2 categorías insertadas. Mire. Esta es una de las formas que en sí nosotros podemos realizarlo mediante la consulta de SQL. ¿Ok? SQL simplemente es una estructura de consultas en los cuales nosotros podemos insertar, hacer algunas consultas, cuántos existen, cuántos no, todos ellos podemos realizar. En caso que tú ahorita no te estás familiarizando con los códigos de SQL, te lo voy a enseñar con la parte de interfaz. ¿Ok? Muy bien. Para poder crear mediante, ya no SQL, sino mediante botoncitos nada más, simplemente te vas a ir. Para crear una base de datos nuevo, vas a presionar en nuevo, aquí, nueva. Presionas en nueva, presionas allí, y en lo que dice nombre de la base de datos que se ubican aquí, vas a escribir el nombre de la base de datos que tú quieras poner. Por ejemplo, voy a poner aquí clase 00007, 3 ceritos y 7. Y luego nos dice aquí, para escoger, esto lo vamos a dejar por defecto. Y voy a presionar en la parte del botoncito crear. Crear. Y ya tengo creado mi base de datos sin utilizar el SQL de lo que vendría a ser de los códigos. Miren, aquí ya tengo creado mi base de datos. También es válido. ¿Ok? Entonces simplemente puedes crear tu base de datos o las tablitas que quieras mediante de esta manera, ¿no? Una vez que tú hayas creado, vas a presionar en la tabla, mejor dicho, en la base de datos, clase 007. ¿Ok? Entonces vas a presionar ahí. Ahora vas a escribir el nombre de la tabla. En aquí tienes que básicamente crear el nombre de la tabla. Lo que te dice create table, ¿no? Vas a crear el nombre de la tabla. Cuántas columnas quieres que tenga la tabla. Si quieres 5, 20, 30, lo que fuera, tienes que crear ahí. Ok, entonces voy a decir que esta tabla se va a llamarse categoría. Y va a tener 2 columnas. Perfecto, presionamos. Una vez realizado, vas a presionar en continuar. Y se va a crear de forma automática. Ok, una vez que tú hayas realizado este proceso, vas a ingresar, en este caso, los atributos que en sí hayamos realizado. Vas a ingresar el nombre del atributo 1, atributo 2, así. El tipo de dato, si es entero, varchar, lo que fuera. Y el longitud o el tamaño, ¿no? Si es 11, 24, lo que fuera. Ahí. Entonces simplemente voy a decir que el nombre va a ser ID. El tamaño va a ser, en este caso, de 11. Tipo entero. Y el otro se va a llamarse nombre categoría. Categoría. De esta manera. Tipo de dato que va a ser varchar. Voy a decir que me ingrese datos de textos planos, ¿ya? Tamaño voy a poner, por ejemplo, 30. Una vez que tú hayas realizado, simplemente te vas a la parte final y presionas en lo que dice guardar. Presionas allí
y ya tienes todo listo. Miren, si te fijaste aquí, ya está todo perfecto y todo listo. Miren, hemos creado el ID, el nombre, categoría, pero ¿qué es lo que nos falta? Nos falta la llavecita. Entonces nos falta que esta fila esté de primary key. Para poder modificar, simplemente lo que vas a realizar es presionar en el botoncito cambiar. Si quieres cambiar el nombre de la categoría o el ID, presionas ahí. El ID. Una vez que tú hayas realizado, vas a tener que desplegar de esta manera. Miren, aquí tenemos atributos. Aquí tenemos nulo, nos dice. Y lo que vas a presionar es en el botoncito que te muestra aquí. ¿Ok? Entonces aquí tenemos varios botones. Este es para autoincrementable. ¿Ok? Aquí tenemos si es de manera binaria, todos ellos. Y entre otras, ¿verdad? Entonces aquí tenemos muchas opciones en las cuales nosotros podemos poner. ¿Ok? Voy a presionar los tres, guardar. Y listo. Ya puse de primary mi llavecita. Miren. Primary key de la misma manera que esté autoincrementable. Cada vez que yo ingrese productos, que me autoincremente solo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, así. Ya, ahí está. De esa manera también podemos crear. Ahora, para poder crear en este caso, sus atributos, en este caso sería sus datos de cada campo, ¿cómo haríamos? Para ello simplemente vas a presionar primero la tabla categoría, luego te vas a ir a la parte insertar. Presionas insertar y dentro de los cuales te pide los dos atributos, ¿no? El ID, el nombre de la categoría. Lo que vas a ingresar es precisamente en lo que dice valor. En ahí vas a ingresar los valores que se va a mostrar dentro de tu tabla. ¿Ok? Entonces simplemente el ID voy a decir que esto va a ser 1. Nombre de la categoría, por ejemplo, dulces. Una vez escrito, vas a presionar continuar. Continuar. Listo. Si es que tú vuelves nuevamente a categoría, ¿qué es lo que pasa? Miren, ya tenemos una categoría creada. Miren, ya puedes crear de esa manera, de cualquiera de las dos formas, mediante SQL o mediante la interfaz o como quieras llamarlo, puedes realizarlo. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Para que tú puedas ver la tablita que hayas creado, vas a realizar de esta manera. Primer paso, vas a presionar en la tabla categoría. Una vez presionada ahí, te vas a ir a la parte que dice más. Vas a presionar en más. Presionamos en más. Y vas a presionar en este apartado, te dice operaciones, seguimiento, disparadores, ¿no? Bien, entonces presionamos. Ahí está. Ya, cuando no te sale esa opción, tienes que volver a la parte de la base de datos, ¿ya? Clase 007. Más, ahora recién nos aparece, ¿no? Entonces simplemente vas a presionar en diseñador. Presionamos diseñador y nos va a mostrar la tablita que hemos creado. Creo que no está mostrando, creo que está cargando. Perfecto, vamos a actualizarlo. Debe estar por aquí, nuevamente. Diseñador. No. En aquí es lo que nos va a mostrar lo que vendría a ser nuestras tablas creadas, ¿no? De lo que hemos creado. Pero ahorita no me está mostrando. Ahora vamos a probarlo con esto. Tampoco no me está viendo. Sin título me dice. Ok, no me está mostrando, pero ahí se les va a mostrar lo que vendría a ser las tablas, ¿ya? Ahí se les va a mostrar las tablas de lo que hayan creado con sus, en este caso, con la clase categoría y sus atributos, ¿ya? Se les va a aparecer ahí, cuando ponen en lo que dice diseñador. Ahí está, recién me apareció, miren. Entonces simplemente te vas a la clase 007, te vas más, diseñador. Perfecto, creo que está, no sé dónde, se me perdió, ahora vamos a buscarlo. Aquí está escondido, ya. Aquí tenemos nuestra tablita, miren. Lo que hemos creado hace un momento, miren. Tenemos aquí la tablita bien hecha. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos notar en aquí? Lo que nosotros podemos notar es lo siguiente, miren. En este caso tenemos, tabla categoría. Tenemos los atributos, los dos atributos que sería ID, que el ID sería el primary key con la llavecita. Y el nombre categoría sería básicamente el segundo atributo, tamaño 30. Entonces, tú también puedes crear mediante
esta interfaz. No solamente mediante lo que te enseñé, mediante esto también puedes crear otra tabla. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de opciones, miren. Tenemos diferentes tipos de opciones, no me está mostrando todo. Ahí tenemos, miren, para poder mostrar, ocultar, aquí tenemos para añadir tablas de otra base de datos, nueva página, entre otros. Podemos nosotros mismos crear nuestra tabla. Vamos a crear, miren, para crear simplemente crear tabla. Miren, te aparece lo mismo, miren. Desde ahí también puedes realizarlo, pero no hay ningún problema. Ya te he mencionado, con cualquiera de las dos formas que te mencioné, puedes realizar. ¿Ok? Entonces simplemente si vuelvo a categoría, me voy más, mejor dicho, clase 007, me voy a la parte de diseñador, se me va a mostrar mi tablita, ¿no? Ahí está la tablita. Creo que está, no sé, no me está mostrando. Ahí está la tablita categoría. Bien, entonces simplemente tú puedes recortar en caso que requieras y nada más. Ok, si nosotros volvemos a la presentación que estaba aquí, simplemente puedo pegarle a mi tablita, miren. ¿Ya? Lo mismo. Ahora vamos a crear la que vendría a ser, en este caso, producto. La tabla producto. Con cualquiera de los dos podemos crear. ¿Qué es lo que tiene? Code producto, code cat, categoría me parece, non producto, unidad medida, precio. Ok, aquí tenemos básicamente otra tablita con el nombre producto. ¿Podemos realizar? Sí lo podemos realizar. Entonces simplemente nosotros tenemos que tener en cuenta sus atributos, ¿no? Generalmente estos datos no nos dan. ¿De dónde salen todos estos datos? Es decir, estas tablitas. Básicamente tiene un proceso. Para ello existe un curso de lo que vendría a ser de base de datos, diseño de base de datos, ¿no? Tienes que pasar por en este caso, por el diseño conceptual, diseño físico, diseño lógico. 3 fases tienes que pasar para que puedas llegar, o en este caso, a lo que estás observando ahorita. Ok, entonces en diseño conceptual tienes que analizar, en este caso el enunciado, de qué manera se saca, qué verbo, lo que fuera, tienes que analizar, ¿no? Entonces tienes ciertos procesos para que puedas llegar hasta aquí. No solamente es directo, ¿ah? Ok, entonces para ello existe lo que es el curso de base de datos, mejor dicho, diseño de base de datos, ¿no? Bien, muy bien. Vamos a crear entonces de manera gráfica. Me voy a ir a nueva. Voy a crear aquí producto, tabla producto, producto. Voy a decir crear. Ya, voy a hacer mejor dentro de la clase 007, ¿ya? Para que no nos confundamos, ¿ya? Presionamos en clase 007. Vamos a crear una tablita, ¿ya? Perfecto, entonces voy a decir nueva para crear otra nueva tablita. Nueva, presionas. Nueva. Y voy a presionar aquí. Ahí está. Y vamos a poner el nombre de la tabla. Producto. ¿Qué es lo que tiene el producto? Tenía creo que el ID. ID producto. Producto. ID. Nada más ID lo voy a poner. ID. Este ID va a ser de tipo entero. Tamaño 11. Ok. Y más allá voy a irme. Y en este apartado, si te fijas aquí, va a ser de llave primaria. Presionamos llave primaria. Continuamos. Y que me autoincremente. Esto es lo que estoy seleccionando el check. Es para que me autoincremente, ¿ya? Cada vez que yo cree un cierto dato, que me incremente. Es decir, si estaba en 1, que me pase 2, 3, 4, así, automático. Ya sin la necesidad de estar poniendo, ¿ya? Listo, luego vamos a crear lo que vendría a ser en este caso. Vamos a verlo, a ver, por aquí. Ya. Bien, aquí tenemos lo que vendría a ser la parte concat, pero si es que se fijan aquí, concat me dice que hace referencia de la categoría concat. Esta es una relación entre la categoría y el producto. Aquí está haciendo una relación. También podemos realizar con foreign key la relación. Hay diferentes formas en sí, ¿no? Aquí tenemos una relación entre el código de categoría y lo que vendría a ser en este caso con del producto. Para relacionar una tabla, simplemente tú lo que tienes que realizar es definir el mismo atributo en las dos tablas con los mismos tipos de datos para que pueda relacionar. Si tuvieras por aquí, por ejemplo, ya no CodeCat, sino con otro nombre o digamos así, y tipo de dato varchar, no se va a poder relacionar. Para que pueda relacionar, tienes que tener el mismo tipo de dato.
Si es int, int. Si es varchar 5, varchar 5. Si es flotante 5.5, flotante 5.5. Tienes que tener en los dos tablas. Esto lo que está realizando es, me está haciendo una relación entre la tabla categoría, entre producto y categoría. Entonces simplemente voy a crear este concat. Nos vamos aquí, concat. Es de tipo, pero como nosotros hemos creado con otro nombre, es decir, hemos creado con qué nombre, el nombre de la categoría, ID, ¿verdad? ID se llamaba. Entonces aquí lo voy a cambiarlo, lo voy a decir ID producto para no confundirles, ¿ya? Entonces, este ID es el mismo ID que tiene la categoría. Tienes que poner el mismo para que no tenga ningún conflicto. ¿Cuánto tenía en este caso, la longitud o el tamaño? 11, ¿verdad? ¿Qué tipo de dato? Int. Muy bien. Perfecto. Luego, ¿qué nos dice? Nombre del producto. Nombre del producto, 20. Entonces, simplemente aquí, nombre del producto 20. Tipo de dato, de tipo varchar, que esté tamaño 20, la longitud. ¿Qué más nos dice? Nos dice unidad de medida. Unidad de medida por este lado. Varchar 20 también, ¿no? Entonces simplemente varchar por aquí 20. Ahí está. Miren, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Aquí me falta un espacio más para poder crear. Para que ustedes puedan agregar unos cuantos más campos, simplemente se van a ir a la parte que dice en este apartado agregar. Lo que está 1 significa que me va a agregar otro campo más aquí abajo para yo ingresar mis datos. Simplemente presionamos continuar. Aquí tengo otro campo y voy a poner precio. Precio, ya tengo. Mira, pues, lógicamente nosotros sabemos de qué tipo de dato es, en este caso, el precio, ¿verdad? ¿Será de tipo entero? Obviamente que el precio no. De tipo flotante puede ser. Entonces simplemente float o dual, ¿no? Listo. Entonces el tamaño de longitud podemos poner, por ejemplo, 10. ¿Ya está? Una vez realizado, lo que nosotros vamos a realizar es relacionar la tabla categoría con la tabla ID, es decir, del producto. Entonces podemos realizar en varias formas. Si te fijas aquí, nosotros tenemos varias opciones. Entonces voy a ubicarme en el ID, en la segunda opción. Aquí tenemos transferencia de entrada, opciones, ¿no? Entre muchas funciones que en sí nosotros podemos utilizarlo, ¿no? De esta manera. Entonces simplemente voy a dejarlo hasta ahí y voy a decir, en este caso, guardar. Me dice algo está equivocado en la sintaxis. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a verlo por aquí. Ya, ID producto. Ahora voy a desaparecer esto. Me dice not null, está correcto. Primary key. Ya, vamos a moverlo. Creo que aquí le falta el foreign key. Presionamos. Unicode, ya. Perfecto. Lo voy a cambiar aquí para poder hacer referencia. Esto va a ser el ID de categoría. Categoría, ¿ya? Simplemente categoría. Ahora vamos a guardarlo. Primary key, not null, ID producto. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, vamos a ver. En la línea 1. Está muy pequeño, no me acostumbro. Ahora vamos a poner más grande. Esto es lo que están viendo. Estos son para tiempos. Lo que están not null, todos ellos, ¿no? Esto es para los caracteres. Ahí tenemos, ¿no? Entonces simplemente lo voy a dejar así. W, ya está. Entonces voy a presionar en continuar. Perfecto, ya. ¿Me está saliendo error? Ya. Lo vamos a hacer de otra manera, ¿ya? Nos vamos a ir a la parte de clase 007. Nos vamos a ir a la parte de SQL mediante esto, ¿ya? Entonces simplemente voy a decir create table. Create table. La tabla se va a llamarse producto. 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 Ahí está. La tabla se llama producto. Y lo voy a poner sus atributos, ¿no? El primer atributo va a ser del ID producto. Del ID producto. Que precisamente va a ser de identificador, ¿no? Del primary key. De tipo int. Primary key. Ajá, primary key.
de esta manera. Perfecto. Y no, voy a poner not null para que no me reciba valores nulls. Y ahora voy a poner ahí el ID de lo que vendría a ser de la categoría, ¿ya? Para relacionar. Entonces simplemente int de tipo entero. El tamaño era 11, me parece. 11. Ahí está. Luego vamos a hacer una referencia. Reference. ¿No? Voy a decir aquí también que no me reciba valores nulos. Not null. Reference. Perfecto. De esta manera. Y voy a poner el nombre de la categoría. Categoría. Ahí está. El código de la categoría. ¿Cómo era? El ID, ¿verdad? Creo que era eso, ¿verdad? Ahora vamos a verlo ya. Voy a copiarlo. Me voy a ir a la categoría. Y se llama ID. ID. Bien, entonces voy a volver aquí. Perfecto, ahí están listos. Más abajito vamos a bajar. Y voy a decir nombre categoría. Nombre producto, diría, ¿no? Nombre pro. Varchar. Va a ser de tipo varchar. Que esté de 20. Tamaño 20. Not null. Ahí está. Y luego había unidad de medida, me parece. Unidad de medida. Ok. Varchar. Tamaño 20. Not null. Ok. Ahí está. Y finalmente teníamos el precio, que básicamente era float, ¿no? Flotante. Flotante not null. Ok. Ya está. Muy bien, aquí me faltó la al revés, le hice. Varchar. Listos. Vamos a probar si funciona. Vamos a continuar. Ahora sí. Ya me ejecutó. Creo que de antes no me funcionó porque le he puesto en flotante. En float le he puesto una cantidad de tamaño, ¿verdad? Creo que es por eso. Ya. Listo, entonces ya tengo aquí producto. Miren, si es que se fijan, aquí tengo el ID producto, ID. Ahora vamos a ver la relación. Si es que se ha relacionado o no. Nos vamos a diseñador. Por aquí, vamos a jalarlo. No se ha relacionado. Ya. Ahí está. Entonces simplemente de esta manera sería nuestra tablita, ¿ya? Luego lo vamos a relacionar. Y aquí tenemos para hacer relación también desde aquí. Miren, podemos realizarlo. Era el ID, categoría. El ID, categoría. Case, ya, ok. Perfecto, por aquí. Ya, ok. Listo, índice de columna no encontrado. Ya, luego lo vamos a realizar mejor esto para no confundirles. Ya, aquí tenemos dos tablas, ¿no? Hemos creado lo que vendría a ser en este caso la tabla producto, la categoría. Para relacionar, como les estuve diciendo, tiene que tener el mismo tipo de dato. Entonces, ¿no? Para poder relacionar. Listo, entonces voy a volver nuevamente aquí. Ya tenemos las dos tablas. Ok, hemos creado dos tablas, aún no está relacionado. Y listo. Ya, entonces hemos visto la parte que vendría a ser aquí. Hemos visto todo esto. ¿Y para qué sirve el select from? El select sirve para seleccionar todos los campos de la tabla en sí, ya sea de cualquier tabla que ustedes realicen. Entonces vamos a comprobar. Mire, si es que yo me voy a la parte de categoría y voy a SQL y escribo en aquí select, creo que no me va a mostrar, pero se les voy a decir select from el nombre de la tabla, categoría. Listo, entonces si es que ustedes seleccionan así, seleccionan y presionan continuar, se les va a mostrar toda la lista que están viendo aquí. Es lo que nos hace. Por ejemplo, cuando ustedes están trabajando en MySQL, es decir, en MySQL Workbench, cuando escriban este trozo de código, es decir, este select from category o el nombre de la tabla, se les va a mostrar todos los datos de la tabla. Si tienen un hito se les va a mostrar. Si son 2, 3, 4, 5, se les va a mostrar la cantidad de datos que tengan dentro de la tabla. ¿Ok? Perfecto. El nombre de la base de datos tenemos que tener en cuenta para conectar con el código de PHP, ¿no? Entonces simplemente voy a copiar la clase 007. Una vez copiado nos vamos a nuestro Visual Studio Code y dentro de ello vas a crear un archivo.
podrías poner conexión.php o config.php con cualquier nombre, así. Una vez creado, simplemente vas a crear la sintaxis de PHP de esta manera, y dentro de los cuales vas a escribir la siguiente sintaxis, es decir, una variable vamos a declarar localhost, esto es para llamarlo al administrador de PHP MyAdmin, ¿ya? Entonces simplemente si tú estás trabajando con otro tipo o con otro motor de gestor de base de datos, tienes que llamar desde aquí, ¿ya? Entonces simplemente voy a decir localhost. ¿Por qué razones lo voy a decir localhost? Si te fijas en este apartado, es que yo escribo aquí localhost, miren, en este apartado me está trabajando con esto de aquí. Entonces, esto se va a llamarse localhost. Gracias a ello es lo que va a recuperar todos los datos mediante el administrador de PHPMyAdmin, ¿ya? Entonces simplemente copias eso, localhost, de esta manera, punto y coma, y otra variable vamos a crear que se va a llamarse user o usuario. Entonces, ¿cómo sé que el usuario, en este caso, cómo se llama el usuario de mi administrador de PHPMyAdmin? ¿No? Entonces, por defecto, cuando ustedes ingresan o instalan el PHPMyAdmin, el nombre de la base de datos de esto de aquí, por defecto viene en root. ¿Ok? En root viene perfecto, por defecto. Nosotros podemos configurar, pero ¿ya? Entonces simplemente vas a escribir root de esta manera, punto y coma, y más abajo vas a crear otra variable que se llame pass o password. Pass nada más lo voy a poner. Entonces, en el password, generalmente, cuando tú ejecutas, es decir, cuando tú ejecutas lo que vendría a ser el PHPMyAdmin, te va a pedir un cuadrito, te va a aparecer. Te va a aparecer ingrese el usuario y la contraseña te va a aparecer. Pero cuando no te aparece, eso significa que no tiene contraseña, ¿ya? Entonces, punto y coma. Y ahora vamos a escribir el nombre de la base de datos. Voy a decir nombre db. Nombre de la base de datos. ¿Cómo se llama el nombre de la base de datos que hemos creado hace un momento? Se llama clase 07. Copiar. Y dentro del comilla doble voy a pegar. Creo que todo se me lo copió. Ya está. Clase 07. Si tú has puesto otro nombre a tu base de datos, esto no es de la tabla, recuerden, esto no es de la tabla, es de la base de datos, es decir, de la base de datos que está aquí. Pero de las tablas es otro, miren. ¿Ya? Entonces simplemente copias el nombre de la base de datos. Y vas a crear una variable que en este caso voy a decir con MySQL nada más. MySQL connect. Y dentro de esos paréntesis vas a ingresar todas las variables. Localhost, comita, luego user, comita, password o pass, comita. Y por aquí vas a poner nombre db. ¿Okay? Aquí me faltó la icro. Y la i me faltó, ya, MySQL. ¿Ya? Listo. Una vez realizado, ya está conectado a la base de datos. Para comprobar si realmente está funcionando, podemos comprobar, ¿no? Si la variable con está correcto, lo que me va a realizar es devolverme un mensaje diciendo la conexión fue exitoso. Fue correcto. Correcto, ya. Listo, punto y coma y listo. Ahora vamos a comprobar si realmente está corriendo. Para ello nos vamos a nuestro navegador de preferencia. Vas a escribir localhost, el nombre de la carpeta que has creado, clase 07. Ya está. Una vez que estás ahí, vas a presionar en lo que dice conexión.php. Y listo, nos dice la conexión fue correcta. Entonces la conexión de la base de datos con el PHP que hemos hecho ahorita está de forma correcta. Pero ¿qué es lo que pasa si está incorrecto? Simplemente vamos a decir else. Y por este lado vas a decir hecho. La conexión fue errónea, ¿ya? Fue error, mejor, ¿ya? Fue error. Listo, entonces, ¿qué pasaría si es que yo lo borro, por ejemplo, este as sin la P? As nada más. Actualizamos, me dice, la conexión fue correcta, me dice, pero aquí tengo un error, mire. La variable pass no existe. No existe, entonces simplemente nos falta el pass. ¿Ok?
Entonces se nos está validando si está correcto o no. Ya, para eso sirve. Ya está. Si es que no les aparece ningún error en la pantalla que están observando, significa que la base de datos está de forma correcta. Pero si les aparece un error, cualquier cosita aquí, significa que tienen que arreglar en la conexión aquí. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Vamos a ver aquí la conexión de la base de datos que estaba. Me dice aquí MySQL Connect. Pero si es que yo pongo MySQL Connect nada más, me sale error. ¿Eso qué significa? Que este sintaxis de PHP MySQL sin E no es compatible con la versión reciente que yo tengo. Si es que está trabajando con la versión más antigua, puedes utilizar MySQL _connect. Pero si es que no te funciona, ponga una I. Si es que estás con la versión 1. No, mejor dicho, 8.1 o 8. ¿Ya? Muy bien, listos. Ya hemos conectado y ya está corriendo de manera satisfactoria. Bien, hasta el momento hemos aprendido la parte de creación de tablas y algunas cosas más, ¿no? Bien, entonces simplemente eso es lo que hemos realizado, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan practicar, pueden realizar esta tablita. Pueden crear lo que vendría a ser notas, code alumno, evaluación 1, 2 hasta 4. De la misma forma aquí podemos realizar la creación de la tabla de agenda y finalmente de la tabla contratista. ¿Ok? Ya, vamos a continuar mejor, ¿ya? Vamos a listar, en este apartado, vamos a listar todos los datos de la tabla. Es decir, si en la tabla yo tengo ciertos datos que me muestre en aquí. ¿Cómo haríamos? Muy sencillo. Mire, vamos a hacer rápidamente eso. Entonces vamos a crear un archivo que se llama index.php. Vamos a crear la sintaxis por aquí. PHP. Ya está. Entonces voy a crearlo aquí abajo la sintaxis de HTML5. ¿Ok? Para poder estructurar. Listo. Para poder jalar la conexión de base de datos hasta esta carpeta, es decir, hasta este archivo de index.php, tienes que requerir. Es decir, vas a escribir require one. Esto lo que realiza es que me va a jalar todo este archivo que están viendo aquí. Todo este código me va a jalar hasta aquí. Pero tengo que decirlo cómo se llama. Para ello vamos a copiar el nombre de la conexión tal como está. Si es que está en mayúscula, mayúscula. Entonces simplemente dentro de comilla doble vas a pegar conexión.php. Eso significa que tú estás llamando este archivo conexión. Significa de esta manera. Dentro de la carpetita conexión, todo lo que está el código me lo va a pasar hasta aquí. Hasta el archivo index.php. Me lo va a llamar todito. ¿Para qué? Para que yo pudiera realizar mis consultas o algunas cositas. Para poder realizar lo que son manipulación de datos, todos ellos, ¿no? Bien, para poder listar, súper sencillo. Para ello simplemente voy a crear una tabla table. ¿Se recuerdan que nosotros hemos creado una extensión de Bootstrap, verdad? Entonces cuando ustedes escriban table, se les va a aparecer de esta manera. Si es que no está instalado la extensión de Bootstrap versión 4 Snippet, no les va a aparecer. Entonces simplemente vas a presionar en Table Full, te aparece todo, miren. ¿Ok? Simplemente dentro de Head vas a ingresar los títulos de la tabla. Voy a decir, como yo voy a jalar el producto, es decir, todos los productos que exista, voy a decir, no el de producto. ¿Qué más tenía el producto? Vamos a volver a la base de datos. Nos vamos a ir a la base de datos de PHP, del administrador de PHP. A ver, ¿dónde estaba? Está por aquí, ya. Entonces simplemente voy a presionar producto. Actualmente no tengo nada de producto, miren. Ok, puedo presionarlo aquí, insertar, para poder insertar rápidamente. 1. Aquí le voy a poner, no sé, TS para hacer una referencia. Nombre del producto, voy a decir aquí. A ver, ¿qué le ponemos? Arroz, por ejemplo. Aquí le voy a poner unidad de medida, kilos. Precio, que sea 6 soles o 3 dólares, no sé. Ya, continuar. Y listo. Hemos creado. Tenemos un dato nada más. Entonces todos estos voy a copiarlo para no confundirles. Para que no se confundan, copienlo así. Esos atributos. ID producto, todos ellos. Ya, entonces simplemente
vamos a pegarlo debajo de ello para hacer una guía. Ya tenemos el número o el ID del producto. ¿Qué más? El ID de categoría, vamos a poner categoría, ya lo voy a poner categoría, ID categoría, ¿ok? ID categoría. Después tengo lo que vendría a ser nombre del producto, producto, nada más lo voy a poner, producto. ¿Qué más tengo? Unidad de medida, precio, ¿no? Unidad de medida por este lado, unidad de medida de esta manera. Y luego tengo el precio del producto, ya está. Entonces simplemente esto es para hacerme una guía para no confundirme con la base de datos que hice los nombres de los atributos. Ok, una vez realizado este proceso, lo que vamos a imprimir es simplemente este tfoot, voy a eliminarlo, ¿ya? Entonces dentro del tbody vamos a imprimir todos los datos, que se me imprima de forma automática. ¿Cómo lo hacemos? Miren, si es que yo actualizo, hasta el momento borramos conexión y me aparece solamente el ID, categoría, producto, medida, precio. Ahorita no me está apareciendo porque no lo tengo los estilos de Bootstrap. Para ello voy a irme a Bootstrap. Voy a tener que jalar lo que vendría a ser el estilo de CSS Bootstrap. Vamos a poner aquí, descargar Bootstrap, ok. Descargar Bootstrap, download. Y me voy a introducción. Aquí copiamos el CSS de, ya sabemos eso. Y debajo de title vamos a pegarlo, los estilos para poder trabajar. Miren, si es que yo actualizo nuevamente, ya me aparece con los estilos. Pero los productos me tienen que salir aquí abajo. Esto de arriba es lo que nosotros hemos pegado, ¿verdad? Aquí está. Y entonces, todo lo que están viendo aquí, estos de TR es lo que se va a repetir la cantidad de veces de productos que existe en la base de datos. Entonces, para ello, simplemente vamos a realizar lo siguiente. Para esto podemos utilizar el bucle for o el for each o el while, ¿ya? En este caso voy a utilizar el bucle while para poder realizar las repeticiones si existe algún producto o no. Si existe, que me imprima todo, ¿ok? Entonces simplemente voy a decirlo aquí. Voy a abrir una sintaxis de PHP, ¿ok? De esta manera. Dentro de ello voy a tener que trabajar con ellos, ¿no? ¿Ok? Entonces simplemente de esta manera. Y listo. Aquí voy a decir, voy a crear una variable. SQL lo voy a llamarlo. ¿Qué es lo que voy a realizar? Lo que yo quiero es seleccionar. Yo quiero que me aparezca. Para poder seleccionar desde la base de datos vamos a realizar select from de esta manera. Select from el nombre de la tabla. ¿Cómo se llama el nombre de la tabla de nuestra base de datos? De nuestra base de datos se llama producto. Ok, copiamos, copiar, ahí está. Pegamos, ahí está. Listo. Una vez realizado, punto y coma. Y debajo de ello voy a crear otra variable que se va a llamarse ejecutar. Ese ejecutar lo que me va a realizar es jalarme desde la base de datos, es decir, que me jale la base de datos clase 007. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente así. Ok, entonces simplemente aquí lo voy a decir, voy a declarar mi variable con. ¿De dónde estoy jalando este variable con? Estoy jalando de aquí. Si aquí, por ejemplo, fuera conectar, tengo que copiar este variable conectar en aquí. Ok, conectar. Ok, luego flecha, query es para hacer una consulta. Y dentro de ello voy a pegarlo, lo que vendría a ser SQL, de lo que estoy haciendo mi selección de datos, ¿ya? Ahí está. De esta manera, punto y coma. Y voy a decir, una variable voy a crear de row, para que me pueda listar. Simplemente voy a decir, ejecutar, row, creo que era no row, me parece, no row. Perfecto, punto y coma. Y más abajo voy a crear el bucle while. Ok, entonces while, de esta manera, while. Entonces voy a decir si la variable row es igual a MySQL fetch array, que me traiga los datos, y lo voy a jalar lo que vendría a ser la variable ejecutar. Ok, listos. Entonces ya estamos hasta aquí. Entonces simplemente
lo que voy a realizar es todo esto, lo voy a copiarlo dentro de ya está bien hasta aquí. Lo que están viendo aquí, el HD, voy a copiarlo dentro del while para que me pueda repetir n veces. Ok, de esta manera. Entonces simplemente este sintaxis PHP voy a terminar aquí. Y esto de aquí también lo voy a realizar. Simplemente de esta manera. Ok, perfecto. Simplemente así lo hacemos. Aquí lo voy a pegarlo aquí. H, para que se me repita, ¿no? Listo. Más abajo voy a crear otra sintaxis para poder cerrar esta llavecita que aún está abierto. Listo. De HTD vamos a tener que poner lo que vendría a ser de tipo array, ¿ya? Entonces simplemente voy a imprimir los datos. PHP, voy a abrir nuevamente otra sintaxis. Hecho. Y voy a decir la variable row por aquí, rows. Y me va a tener que jalar un arreglo, ¿ok? Entonces en la posición 0, ¿quién estará? ¿Se recuerdan de lo que hemos visto de arreglos? ¿Se recuerdan en qué posición se encuentran todos ellos? ¿Se recuerdan, verdad? Ya, entonces voy a repetir mejor, ¿ya? Si te fijas aquí, nosotros tenemos una tablita. Pero esta tabla siempre inicia desde ¿qué número? Desde el número 0, ¿verdad? Desde el número 0 es lo que inicia esta tabla. Entonces, la posición del ID del producto es 0. El ID es 1, 2, el nombre del producto, unidad de medida 3 y precio 4. Entonces, el ID del producto está en 0. El ID de la categoría está en 1. El nombre del producto está en 2, 3, 4, 5. Entonces, simplemente voy a decir de la siguiente manera. En la posición 0 está el ID. Perfecto. Creamos varias veces. Luego tenemos el 1, 2, 3, 4. Ok, entonces esto lo voy a borrarlo. Ya tenemos. Ok, perfecto, listos hasta aquí. Ahora vamos a probar si funciona correctamente. Ok, actualizamos y nos dice que nos falta un paréntesis por aquí. A ver en qué línea nos dice 50. Index.php 50. Index 50, 50. A ver qué es lo que ha pasado aquí. Ok, solamente nos falta aquí la sintaxis de PHP, no había puesto completo, ¿ya? Okay, voy a tener que irme nuevamente a mi navegador. Actualizamos y listo. Miren, ya tengo los datos desde la base de datos yo he impreso en mi tabla. Miren, número 1, el ID es 3, arroz, unidad de medida kilos, precio 3. Miren, si es que yo agrego desde la base de datos, es decir, desde aquí, me voy a ir a Insert. Voy a crear dos, aquí que esté ID 5, por ejemplo. Nombre del producto, por ejemplo, no sé, cualquier cosa ya. Nombre producto celular lo voy a poner, por ejemplo, ya. Unidad de medida, kilogramos, kilos. Precio voy a poner 600. Continuar. Uno más voy a crear, insertar. Va a ser el ID 3, cualquier dato. Por ejemplo, voy a poner laptop. Voy a poner 800 aquí. Precio es 800. Unidad de medida, kilos. Continuar. Y listo. Ahora vamos a ver si realmente funciona. Vamos a actualizar. Y listo. Sí me funciona, pero aquí aún nos falta. ¿Qué es lo que nos faltó? Los estilos no hemos puesto en una posición buena. Entonces el TR vamos a poner dentro, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser de PHP. Entre los medios. Utilizamos y ahora sí, miren, ya está. 1, 2, 3, 4. Tengo laptop, celular, kilos, 600, 800. Miren. ¿Ok? Entonces, para poder arreglar, simplemente nosotros podemos realizar de esta manera, ¿no? Este table lo voy a tener que decir container. B container. Ok, listo. Actualizamos y listo. Y incluso podemos poner un título por este lado, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner aquí H1. Que se llame, por ejemplo, listas
de productos, de esta manera. Actualizamos y listo. Si queremos centrarlo, podemos ponerlo center de HTML. Perfecto, ya está. Aquí le voy a poner un BR de salto de línea y listo. Ya está, miren. Ahí tenemos lista de productos. Número, categoría, ID categoría, producto, unidad de medida, precio. Hemos impreso la lista de productos de una manera súper sencilla, ¿verdad? Así de fácil. Bien, entonces, si nosotros queremos inspeccionar el código de lo que hemos realizado, obviamente el código PHP no se va a mostrar. Lo que se va a mostrar son los estilos de HTML. ¿Ok? Mira, entonces simplemente nosotros podemos verlo por aquí. Creo que está muy... A ver, vamos a ponerlo. Voy a ponerlo aquí, pantalla 2000 por ahí. Ya está. Entonces, miren, es que nosotros vamos a este apartado para ver si realmente nos muestra los estilos, mejor dicho, el código de PHP. Miren, si es que se fijan aquí, nosotros tenemos la estructura básica de HTML, ¿verdad? Miren, aquí tenemos un head y por este lado body. Y si es que se fijan en container, en center, solamente me está mostrando, miren, código PHP no muestra, miren. Vamos a verlo, miren. Estaba dentro del body, ¿verdad? Dentro del body estaba código PHP, pero si es que se fijan aquí, no me muestra. Eso es lo bueno del código PHP, es que no se va a mostrarse en la parte visual del usuario y también en la parte de la consola del navegador, miren. Solamente me va a imprimir los datos necesarios de la base de datos, miren. No me está mostrando ni la conexión, nada. Aquí arriba hemos puesto conexión, ¿verdad? Para jalarlo, ¿verdad? No me muestra. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Ya sabes cómo listar o cómo mostrar los productos o los datos desde la base de datos, ¿no? Si es que nosotros actualizamos, por ejemplo, esto, en vez que arroz lo cambie por otro, se va a actualizar. Miren, me voy aquí, productos, y aquí voy a decir aquí, doble clic, y que se llame arroz 2. ¿Ok? Arroz 2. Vuelvo nuevamente aquí, actualizo, y ahora ya me muestra arroz 2. Miren, es dinámico desde la base de datos, ¿no? De esta manera es que nosotros podemos realizarlo. Perfecto.